Como ya tenemos definido acá el intervalo, está entre 0 y 0,5. Lo que nos interesa es ahora ver qué necesitamos para aplicar el método de la secante. Para eso voy a copiar todo esto, que está la fórmula ahí, y un pequeño resumen de qué trata el método de la secante. Entonces eso lo voy a copiar acá para que tengamos este dato. Bien, aquí nos dice que para el método de la secante necesitamos el intervalo. ¿Qué más? Necesitamos también de esta ecuación, y con esto vamos a calcular el error. Entonces esto lo voy a mover un poco más abajo para que podamos trabajarlo. El intervalo ya lo hemos conseguido, entonces solamente tendríamos que hallar x sub 1 y x sub 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos la f de x, ya tenemos el intervalo. Lo que vamos a hacer es encontrar x sub y para la primera iteración. Bien, ahí está. Ya tenemos la f de x, este es el intervalo que les decía. Vamos a necesitar entonces el x sub 0 y el x sub 1. Entonces vamos a fijarnos quién es x sub 0 y quién es x sub 1. Acá, ¿quién sería x y quién sería x sub 0 y quién sería x sub 1? ¿Cuáles son esos valores? X sub 0 y x sub 1 son los valores iniciales, es decir, los valores iniciales que hemos encontrado en el intervalo. Quiere decir que si hemos encontrado acá el intervalo, para nosotros esos serían los valores iniciales, los valores del intervalo A y B, x sub 0 y x sub 1. Entonces tendríamos en este caso, desde 0, este es nuestro caso 0, hasta 0,5. Entonces esos son los datos iniciales que necesitamos para poder aplicar el método. 0,5. Bien, ya tenemos x sub 0 y x sub 1. ¿Qué nos pide la fórmula? Tener x sub 1, x sub 0, y su f de x sub 1 y su f de x sub 0. Me refiero a que si nosotros reemplazamos el valor de y igual a 2, vamos a tener el siguiente resultado, este de acá. Si reemplazamos en esta fórmula el valor de y para la primera iteración, me refiero a lo siguiente, para y igual a 0, tendríamos lo siguiente. Vamos a copiarlo esto. Si ustedes reemplazan y igual a 0, luego y igual a 1, en la ecuación vamos a tener lo siguiente. Bueno, lo voy a duplicar esta diapositiva y lo voy a llevar abajo para que cambiemos ahí lo que necesitemos. Bien, cuando y vale 0, el x sub 0 para nosotros va a ser 0, les decía eso, 0. Cuando y vale 1, el x sub 1 sería para nosotros 0,5. Eso lo hemos visto acá del intervalo, no se olviden. 0 y 0,5. Bien, ahora, ¿cuál es nuestra función? La función la tendríamos que copiar y reemplazar x sub 0, tal y como muestra este ejemplo anterior. Entonces, para nosotros la función es ahora esta de acá. Entonces vamos a copiar esta función y la vamos a pegar acá. Esa es nuestra f de x. En este caso f de x sub 0 es la que tenemos que poner. Aquí sería f de x sub 0. F de x sub 0. Acá tendríamos que reemplazar entonces x sub 0 en la función. ¿Cuánto sería ese valor si reemplazamos x sub 0? ¿Cuánto les da? Acá tendrían que reemplazar ese valor de la función. Y si reemplazan, ¿cuánto les va a dar? X sub 0 es igual a 0. ¿Cuánto les da? Aquí vamos a reemplazar 0. Acá también 0 al cuadrado va a ser 0. ¿Cuánto les da ese valor? Reemplácenlo. ¿Cuánto les da? -1 sale auxiliar. Menos 1, ¿cierto? Y eso tendría que dar porque recuerden que para x igual a 0 habíamos obtenido acá en la tablita que cuando es 0 da menos 1.
Entonces quiere decir que cuando reemplacemos 0,5, que es el siguiente valor del intervalo, nos va a dar este valor, 1, 14, 18 y 7, y ustedes lo pueden comprobar. Entonces acá lo vamos a reemplazar nuevamente. Voy a copiar estas ecuaciones en lugar de esta que tenemos acá. Bueno, esto se va a quedar. Esto lo voy a borrar. Y acá en lugar de reemplazar x sub 0, ahora tenemos que reemplazar x sub 1. Entonces vamos a ir reemplazando esos valores de x sub 1 y reemplazar al final ese valor. ¿Y cuánto les va a dar? Acá recuerden que esto es x sub 1. Acá también va a ser x sub 1. Acá también va a ser x sub 1. Reemplazando entonces x sub 1 que vale para nosotros 0,5. ¿Cuánto les da? Les va a dar ese valor que teníamos en el tablet que era 1, a ver, lo tenemos acá. 1, 14, 18, 7. Les va a dar ese valor. De ahí sale, sí, ese valor. 1, 14, 18, 7. 1.14, 18, 7. Ese es el valor, ¿cierto? El Sí, 0.5 sale. del denominador tiene que ser elevado al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. Sí, me estoy olvidando de eso. Al cuadrado. Bien, y les va a dar ese valor, ¿cierto? Ya hasta ahí creo que no tienen dudas. Y estos valores, como les decía, estaban en la tablita, así que no habría ninguna dificultad. Lo que nos interesa acá, recuerden que el método de la secante les pide esto. Un x sub i menos 1 que para nosotros va a ser x sub 1. Y un x sub i menos 2 que para nosotros va a ser f de x sub 0. Lo que significa que al final quedaría de esta manera esta ecuación. Todo está en función de x sub 1. Aquí pueden ver x sub 1. Acá también x sub 1. Su respectiva f de x sub 1. F de x sub 1. Y estos valores, ¿dónde están? Están acá, ¿cierto? Este es x sub 1. Esta es su f de x sub 1. Quiere decir que estos cuatro valores los tenemos. X sub 0 lo habíamos definido como 0. Y su f de x sub 0, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 1. Entonces, como pueden ver, ya tenemos todos los valores para poder reemplazar en la x sub 2 que vamos a encontrar. Entonces, aquí vamos reemplazando. ¿Cuánto vale x sub 1? ¿Cuánto vale? 0.5. 0.5, muy bien. ¿Qué dice que reemplacemos acá? F de x1. ¿Cuánto vale f de x1? 1.14687. Sí, 1.14, 18, o perdón, sí, 18,7. Acá dice que reemplacemos x sub 1 menos x sub 2. X sub 1 recuerden que es 0.5 y A 0. x sub 2 A es 0. menos 0. 0. Sí. Ahora acá f de x1, que es este valor. ¿Y cuánto vale f de x sub 0? Menos 1. Menos 1. Entonces, para que no quede dudas, yo lo voy a colocar entre paréntesis, porque este valor es negativo. Y aquí hay un negativo de la fórmula. ¿Cuánto les da ese valor? Calcúlenlo. Cero coma 23, 0.23. 34, ¿Ya? 4. 4. Redondeo simétrico 5 dígitos. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien. ¿Es correcto que nos dé este valor? Esa es la pregunta hasta el momento. ¿Es correcto que nos dé ese valor? La respuesta a simple vista sería sí, porque recuerden que el intervalo habíamos definido que está entre 0 y 0,5, lo que significa que tendría que darnos algún valor dentro de este intervalo. Si así no fuera el caso, es decir, si les da otro valor fuera del intervalo, significa que están fallando en reemplazar algo en la fórmula o simplemente no se va a poder por ese método. Pero lo que
Lo que normalmente sucede es que están reemplazando mal en la fórmula, porque este método usa dos valores del intervalo, entonces forzosamente esto tendría que salir dentro del intervalo. Ahora, la raíz como valor inicial nos está dando 0,233. Era lógico que se aproxime, bueno, no se está aproximando a ninguno de estos extremos tanto, ¿cierto? Porque el centro entre 0 y 0,5 sería 0,25 y este está un tanto más cercano a 0. Y aquí podemos apreciar que entre estos dos valores de f de x menos 1 y 1,14, ¿cuál es el valor que está más cerca a la f de x sub 0? A f de x 0, mejor dicho. El 1.5, Cuando x vale 0, mejor dicho. 1,5. 1,5. No, entre estos dos valores. Menos Ah. 1 y 1,14. ¿Cuál está más cerca a 0? Al valor de x 0. Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1 está más cerca a 0. Entonces, cuando f de x vale 0, el que está más próximo es menos 1. Entonces, quiere decir que va a tender a ser más cercano a 0 que a 0,5. Y eso se puede apreciar acá en el primer resultado que nos ha dado, de 0,23, se está aproximando más hacia el valor de 0. En la segunda iteración, o en la tercera, mejor dicho, ya podríamos ver cuánto se va a ir manteniendo, cuántos dígitos se van manteniendo o cuántos van a cambiar. Pero aquí lo que podríamos hacer es calcular primero el error, y el error relativo, recuerden, el error relativo real, recuerden que es 1 menos x sub 0 sobre x sub 1. En este caso, x sub 0, ¿cuánto vale para nosotros? Vale 0. Y x sub 1 vale 0,5. ¿Cuánto les da ese error? 1. 1. Error de 100% en otras palabras. Bien, ya hemos hecho entonces la primera lámina. Ahora lo que tendríamos que hacer es seguir haciendo para iteración 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Como aquí hemos hecho la iteración 0, la I1, ahora nos tocaría hacer acá la iteración 2. La iteración 2. Por tanto, aquí tendríamos ya que usar los valores que nos tocarían usar. Esto lo voy a borrar. Esto también. Y lo vamos a ir subiendo a este valor. Esto también lo vamos a borrar. Vamos a usar la misma ecuación, pero ahora reemplazando los valores de x sub 1 y x sub 2. Aquí en la lámina anterior habíamos trabajado esta x2 en función de x sub 0 y x sub 1, ¿cierto? Aquí está su ecuación. Lo que significa que la siguiente, si vamos a calcular x3, va a estar en función de x2 y x1. Entonces yo voy a copiar este valor de x sub 1 porque sí lo vamos a usar. Lo voy a pegar acá, que vamos a usar el valor de x sub 1. Pero también vamos a usar ahora el valor de x sub 2. ¿Cuánto es el valor de x sub 2? ¿Cuánto nos dio x sub 2? Está acá, ¿cierto? En la lámina anterior. Es este valor, 0,23, 34,4. Entonces yo voy a colocar eso. 0,23, 3, 334, ¿o cuánto era? A ver, vamos a ver. 0,23, 344. Entonces aquí 344. Entonces, este recuerden que es x sub 2. Ahora, acá vamos a calcular su f de x2. Porque de la 1 ya lo tenemos, pero de la 2 no lo tenemos. ¿Cuánto les da si reemplazan x sub 2 en esa ecuación? ¿Cuánto les va a dar? Aquí ya tendrían que reemplazar ese valor de 0,2344. Acá va a ser 0,2344. Lo propio acá, ¿cierto? 0,23344. Y aquí ya les va a dar un resultado para esa f de x. Cuando x vale 2, ¿cuánto es su f de x? ¿Cuánto les dio este valor? Calcúlenlo, ¿cuánto les da?
0,45071. Ya, un momento, por favor. Aquí sería, esto era de f de x1. Lo estoy copiando del anterior lámina. Ya, ¿aquí cuánto les dio? Disculpen. 0,45071. Ya. 0,71, muy bien. ¿A los demás les da este resultado con 5 dígitos redondeo simétrico? Sí, está bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí lo que simplemente he hecho es copiar el valor de x sub 1 y su f de x sub 1 que lo habíamos resuelto en la anterior lámina. Aquí está x sub 1 y su f de x sub 1 que nos da este resultado. Eso lo estoy copiando porque lo voy a necesitar para poder reemplazar acá en la fórmula, les decía. Como vamos a tener ya aquí el valor de 3, x sub 3, esta va a ser g de x. Veamos, si esto es 2, esto todo se hace 1 y 0. Entonces, si aquí es 3, esto se hace 2. Todo lo que era 1 se va a hacer ahora 2. Significa que aquí va a trabajar con x2. Esto que era 1 se va a convertir en 2. Esto que era 1 se va a convertir en 2. Esto que era 1 se va a convertir en 2. Y lo que era 0 ahora se va a convertir en 1 porque estamos ya trabajando con los valores actuales. Entonces, esto se va a hacer 1. Y esto también 1. Entonces, por eso es que les decía que estoy copiando esos valores, porque necesito de x2, f de x2, que lo acabamos de calcular, f de x1 y x1, que son resultados anteriores. Entonces, ahora sí podemos reemplazar acá. x sub 2, ¿cuánto nos dio? Nos dio este valor 0,2334. Esto lo vamos reemplazando, 0,23344. Y su f de x2, que lo acaban de calcular, es este de acá, 0,45071, lo vamos reemplazando acá. 0.45071. X sub 2 dice acá. ¿Cuánto vale X sub 2? Vale 0.2344. ¿Y cuánto vale X sub 1? X sub 1 vale 0.5. Entonces acá va a ser 0.5. ¿Qué más tenemos? Abajo tiene que ir la f de X sub 2, que es este valor. Menos ¿cuánto? Menos el valor de f de x1, que es este valor, 1.14. Entonces lo vamos anotando, 1.14187. Entonces tienen que calcular ese valor. ¿Cuánto les da? Cero coma 0,05961. Ya un momentito, por favor. 0 0,059. 59. 0,5961. 61. ¿A todos les da ese valor? Sí, eso sale. 0,05961. Como puede ver, a diferencia de x sub 2, que era 0.23, ahora nos está dando 0,059. Ha reducido enormemente, ¿cierto? Veamos cuánto sale el error ahora. En el anterior habíamos tenido el error de 100%. Ahora veamos cuánto va a ser el error. Aquí en este caso va a ser x sub 1. Ahora aquí va a ser x sub 2. Por tanto, significa que acá vamos a reemplazar 0.5 y abajo x sub 2, que es 0,23344. ¿Cuánto les da ese error ahora? Para esta segunda iteración. ¿Cuánto les dio? Menos 1.14. Como es valor absoluto, va a ser positivo. 1.14. 18. 18. 7. 7. 7. ¿Ya? ¿A todos les dio ese valor? Sí. Muy bien. Aquí debería darnos un valor próximo a este 0.23 si es que no nos estamos equivocando, ¿sí? Pero puede ser que el resultado verdadero esté entre este valor. Entonces vayamos calculando la iteración número 3 y vamos a ver ahí ya si se está acercando más a este valor, porque ya tendría que ir ya siendo convergente ese resultado. Entonces vamos a calcular la iteración 3.
Aquí va a ser I3. Por tanto, aquí trabajaríamos con X sub 2. Y su X sub 2, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.23, este valor. 0.2344. Su f de x, ¿cuánto nos dio de este x2? Es este valor de acá. 0.4571. Lo copiamos acá. Pero recuerden que esto es de la x sub 2. Ahora vamos a calcular acá con x sub 3, que lo habíamos calculado recientemente en la anterior lámina, que es este valor, me dijeron 0.05961. Entonces lo vamos a copiar acá. 0.05961. Sí, 0.05961. Ahora, como pueden ver, necesitaríamos calcular su f de x3 para ese valor de x3. Entonces, vayan calculándolo, por favor, cuánto les da. Aquí va a ser reemplazar x3. X sub 3 al cuadrado. Entonces, acá x3 vale 0.05961. Lo propio acá. Pero ese valor es al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0, Me salió negativo. puede salir negativo acá. Es la f de x, ¿cierto? Puede salir Sí. negativo. Menos 0.58. ¿Ya? 47.1. Listo. Ya tenemos ese f de x. La f de x sí les puede salir negativo o positivo, pero normalmente este f de x tiene que ir ya tendiendo a 0. En este caso se incrementó, ¿no? Puede ser que hayamos realizado una operación mala en la iteración 2 o 3. Enseguida lo vamos a ver. Aquí ya tendría que ir ya el valor siendo convergente a lo que hemos calculado. Aquí entonces vamos a reemplazar 3. En lugar de 2, 3. Acá en lugar de 2, 3. Lo propio acá. Y acá también. 3. Acá en x1 va a ser 2. En lugar de x1 va a ser 2. Y vamos reemplazando esos valores. Entonces acá, este 0.2344 es x2 y x2 lo necesitamos acá. Su f de x, que era este de acá. Ahora acá x3 que nos dio, en este caso 0.40 y, a ver, x3, este de acá, 0.05961. Su f de x nos ha dado un valor negativo, lo voy a colocar entre paréntesis, menos 0.58471. 0.58471. Cerramos paréntesis, todo eso multiplicado por el valor de x sub 3, que es este de acá. Menos x sub 2, que ya lo he copiado hace rato. Todo eso dividido entre f de x3, que sería este valor. Lo voy a copiar tal y como está con su paréntesis.
Y ya tendríamos, este es el valor de f de x2, que es este de acá. Está bien. Bien, ¿cuánto les da ese valor? 0,15777. 77, 7, 0,15 o 0,15. ¿Cuánto les da? 0,1577 y ¿qué dígito más? O es que me falta un 0 por delante. 7. ¿Otros 7 más? Ah, Ya. ¿A todos les dio ese resultado? No, ¿Cuánto les da? me salió 0,02594. 0,02594. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto da? A mí me salió el anterior, pero es que creo que está mal reemplazado ahí en la fórmula. Esto de acá. A ver. No, para X X2 sub 3. para X sub 3. X sub 3. Sí, acá, perdón. Acá era X sub 3. Teníamos que reemplazar este valor. Muy bien. Control C y acá. Este es el valor de X sub 3. Con ese valor, por favor. ¿Cuánto les da? 0,15777. 0,15777. ¿Ese valor les da a los demás también? En el denominador igual a... No, está bien, está bien. Ya. Acá X sub, X eso sub sale. 2. Ya. Y acá va a ser X sub 3. Por tanto, aquí X sub 2 es 0.23344. Acá les va a dar el valor de X sub 3, que es 0,05961. Y aquí ya les va a dar un error que da ¿cuánto? 2,91612. 2,9162. 612. Ya. ¿Por 10 a la cuánto? ¿O no hay nada? No, nada, es menos, pero Ya, menos 12 en se realidad. hace positivo. El error está incrementando, como pueden ver, prácticamente este es un 200%. Entonces, hay algo que está mal. Puede ser que hayamos reemplazado mal. Voy a ver esto en la gráfica. Aquí en GeoGebra podemos graficar esa función. Entonces aquí lo voy a introducir esa función y vamos a ver gráficamente cuánto debería salir. ¿Ok? Entonces aquí vamos a escribir esa función. ¿Cuánto era? A ver, está acá. Es 359. 3.5967. 3. Todo eso por, entre paréntesis, x al cubo, x al cubo, x al cubo, todo eso dividido, aquí lo vamos a poner dividido, Haciendo una entre, integración más saldría 0,62217. ok, No sé muy si bien. sirve. Enseguida vamos a ver si estamos yendo por el camino correcto o no. Puede ser que nos hayamos equivocado, como les decía, en reemplazar algo y por eso es que no nos está dando un resultado convergente. 0,64 elevado a la 3 medios. Todo eso, Ahí no es algo. X nomás aparece. acá, era solo X. arriba. Primera Ah, hoja. Y perdón, lo sí, sí, elevaste sí. al cubo. Perdón, sí, era X. Sí. Muy bien, si no me equivoco, esta es la función y ahora aquí vamos a ver la gráfica. Había un cambio de signo, me decían, ¿cierto? Entre 0 y 0,5. Efectivamente, aquí podemos ver un poco más de cerca el eje. Entre 0 y 0,5 y tendía más a ser 0, ¿cierto? Ahí está esa primera raíz que ustedes me dijeron en el tablet. Y había otra raíz entre 1.5 y 2. Efectivamente, su gráfica nos muestra que tenemos dos raíces
para el lado positivo. Para el lado negativo creo que no hay, sí, no hay. Esa función se comporta de esa manera. Entonces, esto nos indica que la raíz debería estar aproximadamente acá. Nos tendría que haber salido, ¿cuánto? 0,1499. Tiene que salirnos ese valor, 0,14992 acá, si hacemos con 5 dígitos. Ahora veamos nuestros resultados si están más o menos yendo para ese valor. 0,14 les decía, ¿cierto? A ver, veamos. ¿Cuánto nos dio el último valor? ¿0,15? Sí, 0,1577. Ya, según lo que podemos apreciar, la primera raíz, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,20 y tanto, ¿cierto? Por acá más o menos. A ver, voy a graficar esa parte. La primera raíz que encontramos era 0,23 y algo, si no me equivoco. La otra raíz que hemos encontrado, ¿cuánto era? Era 0, ¿cuánto era la otra raíz? Aquí en la iteración, a ver, vamos a ver. 0,59, 0,23, esta era la primera. La otra nos dio 0,059. Ese valor 0,059 que nos dio está más o menos por este lugar. 0,059 antes de llegar a 0,1. 0,01059 por acá. Ahora el siguiente valor que nos dio, el último, vamos a ver cuánto nos dio. Nos dio la última lámina, este valor que es 0,1577. 0,1577. 0,1577 está por acá más o menos. Vamos a ver. Lo vamos a marcar. Si este es 0,2, entonces 0,10 estaría acá. 0,15 estaría por acá. Entonces nos estamos acercando. Como pueden ver, esta ha sido la primera raíz, la segunda, la tercera, entonces la cuarta posiblemente nos dé por acá. Luego la quinta, la sexta, se va a ir convergiendo hacia la solución. Entonces podríamos calcular la siguiente iteración y ver que se va a aproximar más a la raíz, a tal punto que tendría que dar lo siguiente. Aquí vamos a ver cuánto tendría que darnos. Es 0,14992. Más o menos tendría que llegar a ese resultado. ¿Ok?